Pues bienvenida, Virginia, a nuestro canal, ¿no?, de funcionarioprisiones.com. Como sabes, pues nosotros ayudamos también a la preparación, a la oposición del cuerpo de ayudantes, y tenemos pues el temario en formato audio, tenemos aula virtual, un blog, y como nos contactaste hace poco en relación a la oposición y nos comentabas que eres de Uruguay y que se podías opositar o no. Entonces, a través de ahí, pues nos hemos conocido y pues rápidamente he dicho, tienes un perfil muy interesante. Me encantaría pues que todos los seguidores de nuestro canal te conozcan. Así que eres operadora psicosocial, ¿no?, de Uruguay. Si te quieres presentar un poquito, qué es lo que estudiaste, qué te trajo a España. Bueno, sí, soy uruguaya, hija de uruguayos. Tengo 48 años, 3 hijos, y soy una carrera que se llama en Uruguay operadora psicosocial, con técnica en psicología social, que su padre, su fundador, es un psiquiatra y psicoanalista que se llama Enrique Pichon Rivière, que nació en Francia y sus padres emigraron a la Argentina profunda, a los campos de algodón. Él creó la técnica de grupo operativo y de ahí nació esta carrera. ¿Por qué te apasionaba el tema de las prisiones? Porque tú has estado muchos años de experiencia, ¿no?, en las cárceles en Uruguay. ¿De dónde Bueno, viene esa pasión? yo no la conocí. La pasión se me despertó cuando yo llegué a la cárcel. Yo, en realidad, a mí lo que me apasiona es trabajar con personas en vínculo, ¿no? En eso me perfeccioné, ¿no?, en trabajar en grupos humanos y en cómo se vincula, ¿no?, en lo vinculante. En realidad yo empecé trabajando como custodia presidencial en el Ministerio del Interior, y ahí empecé a estudiar la carrera de psicología social, operadora psicosocial. Y cuando el presidente Tabaré Vázquez terminó su mandato y entró Pepe Mujica, estuve un tiempo con él, pero bueno, ya quería poder trabajar en lo que yo había estudiado. Y me propusieron irme a cárceles a trabajar. Y bueno, ahí me fui a cárceles, y cuando llegué a cárceles me di cuenta que se me abría un mundo que no conocía. Las cárceles en Uruguay eran muy cerradas, manejadas por la policía además, no había, y me enamoré. Me enamoré de lo penitenciario, porque la vida sucede ahí, ¿no? La vida sucede ¿no? La vida, la muerte, te casas, tienes hijos, ¿no? Pasa todo en la cárcel. ¿Y te puedes casar en la En cárcel? Uruguay te puedes casar, sí. Ah, te puedes casar dentro de la cárcel, tener hijos. Sí. Es como una subcultura, digamos, carcelaria, todo como una vida independiente. Vos, por ejemplo, si te enamoras de alguien, pedís permiso, te casan, y tu esposa te visita, tenés visita conyugal. Y bueno, si queda embarazada, después se hace la presentación del niño, ella puede venir con su hijo a visitarte, sí. Te refieres dos internos que se No, conocieron. dos internos no, personas, una privada de libertad con alguien que esté en Ah, te libertad. entiendo, te entiendo, que por cualquier circunstancia que se conocieron Sí, después, de alguna forma, o sí, que, o que se puede casar después, o ya se conocían de antes sí. y O ya deciden se conocen de casarse antes y después. deciden casarse y se casan. Bueno, se puede estudiar, se puede hacer carrera universitaria, se pueden hacer un Ok. montón de cosas. Pero para entender bien, Virginia, ¿cómo llegaste? Entonces tú estabas con el gobierno, que tuviste que hacer esta formación y como parte de las prácticas te No, tocó yo en en la cárcel. realidad, me fui como un cargo de confianza, que se le dice. Me fui a trabajar con el director nacional en ese momento, y empecé a trabajar en lo que se llamó la reforma penitenciaria, ¿no? Se intentó hacer una reforma penitenciaria en Uruguay para agregar personal civil, lo que se resuelve es integrar las cárceles, porque en Uruguay no estaban integradas, había como varios sistemas, ¿no? Era lo que se llamaba la Dirección Nacional de Cárceles, que eran todas las cárceles metropolitanas, las más grandes, las más peligrosas,
estaban dentro de esa dirección, y después dentro del interior de Uruguay, Uruguay no es como España, que tiene comunidades, nosotros somos muy centralistas, tenemos departamentos, entonces cada departamento tenía su cárcel que dependía de la jefatura de ese lugar, ¿no? Entonces, se le derivaba un presupuesto, pero dependía del jefe de policía de ahí. Lo que se hizo fue una reforma penitenciaria donde se integrara todo el sistema, se unificara y todo pasara a estar dentro del INR, Instituto Nacional de Rehabilitación. Entonces, claro, era una reforma a nivel nacional. Para intentar resolver qué tipo de problemática. Bueno, primero, lograr un tipo de tratamiento único, ¿no? Es decir, un tratamiento de rehabilitación. Después empezar a integrar los operadores penitenciarios, ¿no? Se empezaron a hacer llamados para integrar operadores penitenciarios que vinieran y empezar a trabajar con la lógica civil y empezar a sacar la policía de adentro de las cárceles y empezar a generar un sistema que funcionara como tal, ¿no? No que cada Independiente, cárcel o sea que anteriormente funcionara eran los como policías los que gestionaban las prisiones y era una claro. transición un poco como lo que hay ahora en España, Sí. que es un personal especializado. Bueno, muchos viajamos, ¿no? Hubo gente que viajó a España, hubieron muchos españoles que viajaron, copiamos un montón de modelos. Ok, muy interesante, ok, como parte del Hubieron proceso para... muchos intercambios en parte del proceso, pero además, una de las cosas que se trataba de trabajar era, por ejemplo, que la medicina, toda la parte de atención médica, la hiciera el Ministerio de Salud Pública. Y no que hubiera una medicina penitenciaria, digamos, ¿no? Una oficina, porque además ese médico penitenciario lo tenían que asimilar a policía, es decir, todo el que trabajara en la prisión tenía que estar asimilado a un grado policial. Y eso era muy complejo para Entiendo un trabajar. poco como sería quizá en algunos países los militares, ¿no? Que está el militar médico, el militar, Claro, ¿no? Y primero tiene que ser militar y luego doctor, pero sí, tenía que ser primero policía para luego poder ser médico. Ok. ¿Y por qué os fijasteis en España? ¿Por el tema cultural, que lo veíais como un sistema penitenciario más avanzado, moderno, con posibilidades de copiar algunas cosas? ¿Estudiasteis otros modelos a nivel mundial? Bueno, los paradigmas que hay en Uruguay han ido cambiando, creo que en América Latina, pero todavía sigue esta cuestión del castigo, ¿no? Y no de la lógica de rehabilitación. Hay una lógica fuerte del castigo y además el problema en Uruguay es que tus captores son después los que supuestamente te rehabilitan, ¿no? Es decir, el que te captura, te persigue, te captura y después te vigila, porque en realidad no te El rehabilita, policía, ya te entiendo, sí, el vigila. mismo papel. Entonces, es un sistema muy perverso, se vuelve perverso tanto para el penitenciario, es decir, para el funcionario, como para el privado de libertad. Es un sistema que genera mucha perversidad. Yo siempre digo que el sistema con civiles no implica que no haya ni represión, ni torturas, ni malos tratos, es decir, nada inhabilita, ¿no? Eso. Pero es cierto que sí, en un sistema totalmente civil, ¿no? De operadores civiles, hay otras lógicas diferentes a la que es donde... Entonces, bueno, a mí Cuando te España en refieres a lo eso de me parece... perverso, cuando dices perverso, ¿a qué te refieres con un caso en concreto? ¿Te refieres que, por ejemplo, es muy complicado para el que ha delinquido de asociar a la figura, ¿no? Del policía como la persona que le podría ayudar, que para él es difícil de disociar, o incluso Para los para el dos, policía también es para los disociar, no dos es sé. difícil disociarse. Por ejemplo, vos tenés, si el cuerpo penitenciario fuera solo cuerpo penitenciario, pero si vos después tenés a alguien que te llega de jefatura o te llega de la metropolitana, ¿no? Que son distintas. Vos tuviste un compañero, que tu compañero cayó en una redada, lo matan. Entiendo. Y después te toca ir a trabajar. Es muy perverso, ¿no? Es muy Comprendo. perverso. Entonces, es algo que es casi, no, para mí no es casi, es contradictorio, ¿no? Es imposible que tu captor
te rehabilite, es decir, ¿no? Ok. Porque Y a día de hoy cambió ya en Uruguay esa reforma. no pudo, no. Después Ok. no se pudo iniciar. Se inició, bueno, intentó, pero no Ok, fue, porque es interesante, por una parte, ¿no? Cuando preparábamos la entrevista me comentaste que en cuanto a educación popular y demás, estáis como allí en Uruguay o en América Latina mucho más avanzados, ¿no? Que en España. Ahora nos explicarás por qué y los motivos y los estudios, los libros, ¿no? Que estáis sí, investigando, pero sin embargo lo que es en la práctica, en cuanto a la prisión, parece que estamos aquí en Europa o en España un poquito más avanzados, ¿no? Ahí hay como una disonancia, ¿no? Una contradicción. sí. Bueno, a ver, esto lo podemos ver como de lo general a particular, ¿no? Y de lo general a particular parte de un presupuesto nacional que hay que dedicarle a las prisiones para que las prisiones, ¿no? Y la primera reforma para mí tiene que ver con eso, con qué tipo de prisión vos tenés. Y para los tipos de prisiones que rehabiliten, se necesita X cantidad de dinero. Y eso se vota en los presupuestos nacionales, en los parlamentos. Lo votan los políticos. No lo votan ni los presos ni los funcionarios penitenciarios. Entonces ahí ya tenemos una lógica, ¿no? Empezamos con un problema, ¿no? Porque también para el político que tiene que salir a hacer campaña, decir que va a dar X porcentaje del presupuesto nacional para hacer cárceles nuevas, ¿no? Hay como un juego ahí dificultoso. Se precisa mucho dinero cuando vos tenés una cárcel deteriorada, como en Uruguay, por ejemplo. Cuando llegamos a esta reforma, teníamos una cárcel para 1.200 presos que tenía 3.400. Entonces vos tenés una ciudad casi, Mm. ¿no? Totalmente. ¿Cómo empezás a desahogar eso? Con dinero. Primero con dinero, ¿no? Después necesitas plazas, necesitas votar el presupuesto para la contratación del Mm. personal necesario, que es de todo tipo, ¿no? Operadores, psicólogos, maestros, trabajadores sociales, educadores populares. Necesitas crear esas plazas, más dinero. Entonces yo creo que ahí hubo, ¿no? un tema donde no se le dedicó el dinero que se necesitaba. Ok, Y bueno, vos podés sí hacer una ley, hacer una reforma, tener la intención, pero después a eso ok, hay que entiendo. Sin poner embargo, en el lado de la educación y de la educación popular, si nos quieres explicar, ahí parece ser, ¿no? Que Paulo Freire, si me quieres comentar un poquito más, ahí sí Bueno, estáis muy claro, avanzados, ¿no? nosotros lo que tenemos es, cuando vos tenés altos niveles de pobreza, tenés que alfabetizar en donde te toca y cómo te toca, ¿no? Y cuando vos, por ejemplo, en la Revolución Cubana, cuando se hace la alfabetización, que se sale a alfabetizar a la selva, al campo, se alfabetiza donde cae. Es decir, vos no esperas a tener una escuela para alfabetizar o para educar. Mm. Primero llegás, lo haces y después se construyen las escuelas. En Brasil también, ¿no? Las grandes líneas de pobreza llevaron a lo mismo, a que había que hacer grandes campañas de alfabetización y se necesitaba cambiar el chip pedagógico. Entonces, ahí todo esto de trabajar en grupo, de la grupalidad, ¿no? de salir de la estructura más orientada a lo pedagógico formal y tener que trabajar en la informalidad, ¿no? Tener que trabajar además con subculturas o culturas dentro de, ¿no? Donde vos, por ejemplo, en El Salvador, cuando hablas de las pandillas, en Colombia, con la cantidad de migración interna que hay en Colombia, Brasil, que tenés Veo que conocen bien toda una América amplia, Latina, no, no solo Uruguay, para sí, el tema ¿no? penitenciario. Una lógica es decir, que muchas veces se cree que en América Latina solo se habla el español, pero todavía hay muchísimas culturas, también tenemos muchas lenguas como tienen ustedes, ¿no? Valenciano, el catalán, el euskera, bueno,
a nosotros en América Latina nos pasa lo mismo. Todavía hay cantidad de gente que es autóctona, que vive allí, que tiene su lengua, que tiene su cultura, que tiene sus tradiciones. Y esto lleva a que a veces hay que modificar la educación. Llevó a modificar la educación y eso llevó a trabajar en esto de la educación popular. Y abrió un amplio espectro, ¿no? Yo, por ejemplo, lo que trabajo, que es el trabajo grupal como tal, ¿no? Lo que se llamó después también la pedagogía de las masas, que era también esto, ¿no? De trabajar en grandes masas sobre todo para llegar a poder alfabetizar. Pichon Rivière, que es un psiquiatra y un psicoanalista, ¿no? Trabaja dentro de los psiquiátricos con esta técnica de grupo operativo. Empieza a trabajar con los enfermos y con los enfermeros y entiende que el trabajo de grupo operativo es fantástico. Lo que sucede ¿A en qué un te grupo... refieres, para el que no conozca este contexto, el grupo operativo? ¿A qué te refieres? Bueno, el grupo operativo, dice Pichon, es un grupo que tiene un objetivo en común, ¿no? En el caso de los enfermos era curarse, ¿no? Y en el caso cuando trabajaba con los enfermeros era poder transitar todos los miedos que tenían los funcionarios, ¿no? de los psiquiátricos y todas las cosas que le pasaban a ellos como personas con los enfermos, ¿no? Ok, no solo para el ambiente carcelario, Claro, sino en general lo que es en la general. psicología, la Y esto psiquiatría. se puede trasladar a todos los lugares, ¿no? Es decir, es como el Pichón lo empieza a trabajar desde la enfermedad, pero después descubre que se puede aplicar el montón en muchos lugares, ¿no? Yo, por ejemplo, en cárceles, cuando se habla de salud mental, se trabaja con un sistema de grupo operativo, ¿no? Y yo tenía una propuesta también que me parecía interesante, que había que trabajar con los funcionarios también en un sistema de grupo operativo, donde pudiera circular todo lo que a mí me pasa adentro de una cárcel, ¿no? Como ser humano, es decir, cómo me atraviesa a mí todos los días estar adentro de un lugar, además tan hostil, ¿no? Donde tan degradado, tan roído, ¿no? Es decir, agua, frío, todo, así como viven los presos, viven los funcionarios. Entonces, bueno, todo el tema de la deshumanización, cuando vos trabajás en una cárcel que está en tan decadencia, tan decadente, tenés que terminar deshumanizando al que estás cuidando, ¿no? Y te terminás deshumanizando vos, porque si vos no ves al otro como un ajeno, si no dejás de verlo como un humano, es muy difícil ir todos los días a trabajar en ese contexto. Y yo creo que acá lo que tienen en España es la infraestructura. Lo que no hay que perder es la cultura, ¿no? Es decir, porque yo creo que por más infraestructuras que vos tengas, si la batalla cultural la perdemos como seres humanos, ahí es donde se empiezan a deteriorar No, las es muy cosas. interesante lo que comentas, Virginia, y puedes hablar con sinceridad de las cosas que tú piensas que hay que mejorar, porque así es como se aprende, ¿no? Aquí en España pues se tiene lo que es el programa individualizado de tratamiento que se llama el PIT y que yo sepa, ¿no? Pues son los psicólogos de prisiones que van acompañando al interno para intentar poco a poco, ¿no? Que la rehabilitación funcione. Yo no sé si tú tienes algún caso, bueno, ahí está la teoría y luego la práctica. En práctica, Claro, pues claro, dependiendo de los recursos que haya, pues se podrá llevar más o claro, menos a cabo. el hecho de tener infraestructura y de tener la posibilidad de desarrollar los programas y después trabajar en la inserción real, ¿no? Porque yo creo que la cárcel es una etapa que te marca de por vida, ¿no? Te rehabilites o no, eso es esa parte. Pero yo creo que si no hay un después, si no hay un seguimiento,
postpenitenciario. Si la persona realmente no tiene la oportunidad de insertarse otra vez en la sociedad y de dejar el estigma, creo que al final es muy difícil también, ¿no? Yo estoy recién como haciendo una investigación Claro, entiendo, pero en por lo lo que tú que sabes, es por ejemplo, España. en Uruguay tú ya conoces bien cuáles eran los tipos de delitos más comunes. Y en cuanto a hombres, mujeres, qué proporción, qué es lo que has Bueno, visto tú allí. la proporción era varones, ¿no? Los audífonos. Ahora después Sí, casi todo, los, ¿no? 90%, sí, 90%. capaz que el 90%, a ver, teníamos una población penitenciaria de 13.000 presos y tenías de repente 1.200 mujeres nada más, Ok, ok, ¿no? Hablamos del 10%, sí, sí. ¿no? Pero, Y por en cuanto ejemplo, a tipo de delito, de 100% de varones teníamos un nivel altísimo de jóvenes, un ok, 70% de jóvenes entre 18 y 27 años. ok, Entonces, el tipo de delitos era un tipo de delito que podía ser hurto, rapiña, en general, pero estaban muy asociados a la adicción o al alcoholismo. ok, En el interior eran más producían el delito alcoholizados y en lo que era la capital o la metropolitana se producía más por problemas de adicción. Vos tenías ok, el 60% de los privados de libertad que te decían que tenían problemas con las drogas. Y no había ningún programa, por ejemplo, de rehabilitación en ok. adicción. Y todo está relacionado un poco quizá a la pobreza, que vienen de zonas marginales, que ya está un poco el ambiente, digamos, un poco complicado para que ellos salgan adelante, viene de ahí, imagino, ¿no? Sí, yo creo que lo que fue cambiando, hoy hay una cultura del delito que ya no se ve de como se veía hace algunos años. Tenemos un problema, yo creo que del estatus, que ha subido el estatus de la delincuencia. Ya el delincuente no está tan mal mirado como, ¿no? Como antes. Yo creo que hay en algunos ámbitos, ¿no? Donde el delito o cometer un delito era, ¿no? Me hice unos championes, ¿no? Es decir, no te los hiciste, te los robaste, ¿no? Es decir, cuando trabajaba con el privado de libertad, y yo trabajo mucho el concepto de la responsabilidad, ¿no? Es decir, hacerte responsable de lo que hiciste, ¿no? En esta cosa de no revictimizar por la situación en la que te toca estar privado de libertad, sino hacerte responsable de la situación. Entonces yo a veces le decía, bueno, si vos te robás, si yo que soy una trabajadora, me robás una bicicleta, la bombona y, no sé, un par de championes, prefiero que me des una paliza, porque me estás robando mucho dinero para lo que yo gano como trabajadora. Si reformulo lo que comentas, es que se ha perdido un poco como la vergüenza al delinquir. Va a ¿A ser eso la te droga. refieres? Como que se Sí, ha pasado a ser algo natural y que en esos ambientes, pues quizá familia, amigos, pareja, pues como lo acaban naturalizando y dicen, bueno, pues forma parte de la vida y ya está. Como hay sí. un Y poco menos de no culpabilidad. solo en esos ambientes, no solamente los ambientes marginales, no solamente. Ok, Porque yo creo que si a mí me gusta mucho analizar lo que yo le llamo la propaganda cinematográfica, ¿no? Si nosotros miramos la secuencia de Rápido y Furioso, todas las películas, estamos hablando de delincuentes, la de que son los famosos. coches Sí. rápidos, sí. Los Ok, coches ¿te refieres rápidos que en se cuanto usan a para robar, programación, sí, en ¿no? programación social y demás, que Sí. como que la figura La del buen figura de... samaritano, ¿no? Pierde como valor y ahora es un poco, pues, el que no paga sus impuestos, como pasa, ¿no? Como no hay que mencionar, sabemos muchos, tanto en Sí, España como en otros sí, países, no hay que decir, pero sí gente muy famosa, tanto, ¿no? A nivel estatal, ¿no? Como a nivel sí. individual, que
no paga sus impuestos a pesar de tener grandes fortunas y que luego pues siguen siendo figuras mediáticas muy apreciadas por los medios de comunicación y como que se les perdona por ese efecto, ¿no? No sé cómo se llamaba el halo o dice, Sí, bueno, da igual, no pasa nada. Como que se claro. normaliza, te refieres a todos los niveles el delinquir. Y esa transición tú la has visto en Uruguay, piensas que está pasando a nivel mundial y piensas Yo que creo el que pasa a cine nivel o mundial. literatura además Sí. está influenciando. Y yo creo que hay una influencia cinematográfica, sí, que estamos influidos primero por una cultura de hacer la tuya, ¿no? Esta cuestión de cada vez más a lo individual, ¿no? Después hay una cultura para mí que invita a esto de transgredir, pero de transgredir no, de transgredir desde como joven, ¿no? Voy en busca de la vida, sino transgredir a través de lo ilimitado, ¿no? Y yo creo, para mí, este ejemplo que yo te pongo de Rápido y Furioso, que fue una secuencia de muchas películas, donde hasta el policía se termina convirtiendo en criminal, se naturaliza, ¿no? Después hay una serie que habla de una persona que lava dinero, que es un contador, no me acuerdo ahora el nombre, y toda la serie, toda la secuencia de la serie te muestra, ¿no? Él tiene su familia, vive en un poblado, aparentemente los narcotraficantes lo obligan al blanqueo de dinero y vos terminás viendo al personaje como un tipo que defiende a la familia y el tipo es un delincuente que lo que hace es blanquear dinero, Sí, ¿no? mira, te pongo otro ejemplo. En España, pues esta serie, ¿no? La Casa de Papel, ¿no? Es un buen ejemplo, ¿no? Que los que acaban robando el Banco de España, ¿no? Es un caso muy evidente, ¿no? Y es una de las series más populares, ¿no? En Netflix a Sí, nivel mundial, que es verdad que se celebraba, ¿no? Prácticamente que estaban ahí robando. Y los malos, no sé si has visto la serie, pero es verdad, ahora que lo comentas, pues se naturaliza eso y parece ser que sí, que los malos son los policías y los que estaban intentando respetar la ley y los buenos y los que se celebraban, ¿no? Eran los ladrones, ¿no? Y esta máscara, ¿no? Y el rojo, y eso se hace también, pues, quizá incluso en la ciberseguridad y se aplica a otros ámbitos. Pero, tú como experta psicosocial, Virginia, esto habrá pasado siempre, ¿no? En la historia, no sé si me explico. Ahora tenemos el cine, pero hemos tenido la literatura, hemos tenido las novelas y en la ciencia ficción, no sé si me explico. Eso siempre ha existido. Quizá es que hay un ciclo o es que piensas ahora que quizá la sociedad también, a culpa del Internet, las aplicaciones, yo creo que vamos más al cortoplacismo y el individualismo, cuando antiguamente pues quizá íbamos más a la colectividad y el largo plazo. Entonces quizá ese conflicto, pues también como vamos a la inmediatez, yo conozco casos concretos, de gente que se dedicaba al tema de las drogas y lo veían como un trabajo. En España, ¿eh? sí. Dice, o yo me pongo a trabajar en el bar y gano tanto dinero y al cabo de un año he ganado tanto, o mi trabajo, pues me dedico a esto de las drogas y en un mes he ganado lo que gano en un año, ya está. Entonces, pues se ve un poco pues más el corto plazo y la individualidad en lugar de a largo plazo y la colectividad. Sí, yo creo esta cuestión de la globalización, donde todo parece tan global y donde todo parece que le llega a todo el mundo, no creo que suceda así, no creo que pase así. Yo creo que hay una gran parte de la población mundial que no usa celulares, que no tiene agua corriente, que no tiene calles, que no tiene sanidad, ¿no? Y que no es poca, son millones de personas. Y que a veces los que logramos tener parte de la información o acceder a la información que te llega y no buscar más allá, creemos que está todo dicho, o que porque se han hecho un montón de descubrimientos importantes a nivel de la neurociencia, de la psicología, de la psiquiatría, parece que eso llega a todos lados. Y, por ejemplo, cuando un descubrimiento médico a nivel de laboratorio se hace en Europa, llega a América Latina en 6 meses, un año.
¿no? Cuando una vacuna, un medicamento, un tratamiento. Cuando una investigación psicológica, una investigación de la neurociencia se hace en Europa, demora 35 años en llegar a América Latina. Para que veas, ¿no? No entendí. 6 meses, tú dices que se pensaba que es al revés. No, de un lado. 6 meses para lo que es la farmacéutica. Okay. Pero cuando hablamos de tratamientos que tienen que ver con la salud mental o con el trato de personas, demora 30 años en muy interesante. a esa investigación. Entonces, lo que yo creo es que es cierto, se ha avanzado mucho en la investigación, pero que tenemos un atraso cultural en lo colectivo. Hemos ido hacia atrás colectivamente. No somos seres más colectivos, ¿no? El ser humano es, por necesidad, un ser sociable que necesita, ¿no? Pero vos vas a los países nórdicos, donde hay más avance, donde hay más desarrollo, donde hay más oportunidades y hay más suicidios. Sí, te entiendo. Te refieres que como sociedad, cuanto más avanzamos, más individualistas nos convertimos y menos bien hacemos como colectivo, perdemos esa entidad. Pues es muy cierto. Y también tenemos el caso de Japón, otras culturas donde también hay muchos suicidios. Tremendo, porque es la cultura de la competitividad, no es la cultura del compartir, ¿no? Del colectivo. Es esta cuestión que para mí tiene que ver con la meritocracia y cómo yo soy exitoso o cómo se mide el éxito o cuáles son los parámetros para ser exitoso que te pone una sociedad hegemónica, ¿no? Es decir, tiene que ver con eso. Y el éxito ¿Y te refieres que eso se refleja luego en las cárceles también? ¿Tú te refieres que toda esta transición? A ver, yo creo que las cárceles es un reflejo de lo que sucede en la sociedad, nada más. Sí, como decimos también, ¿no? Los políticos decimos son reflejos de lo que es el país y tú dices también las cárceles son también un espejo yo siempre de lo digo, que hay del otro lado. nadie se cría en una cárcel. No hay ningún niño que se críe en una cárcel. Los niños y los adolescentes se crían y se desarrollan en la sociedad. Terminan en una cárcel. ¿Qué pasó en esa sociedad para que terminaran en una cárcel? ¿No? Es decir, como tú tengas tus cárceles, tendrás tu sociedad. Eso es lo que yo creo que es el reflejo. Sí, entonces tenemos que trabajar un poco la causa inicial y la educación, ¿no? Y el explicar un poco el impacto y, como tú bien decías, ¿no? El que ellos sean conscientes de que ese no es el buen camino. Lo que pasa es que no está complicado. Yo siempre digo que es verdad que se ha ido a la luna, ¿no? El hombre ha ido a la luna. A las partes más profundas del océano creo que todavía no hemos sido capaces y hemos visto lo que ha pasado también con el submarino. Eso no hemos sido capaces, pero en cuanto a avance científico, tenemos cohetes que salen y que aterrizan. O sea, son cosas de ciencia ficción que hace unos años hubiéramos dicho esto no era posible. Pero yo creo que, como tú bien dices, un área donde estamos por detrás de donde deberíamos ir en cuanto a neurociencia, como tú bien comentas. Yo creo que las décadas que van a venir van a volver a investigar un poco, ¿no? Pues la inteligencia colectiva, ¿no? Qué pasa cuando estamos durmiendo, ¿no? Cómo superarnos los instintos más básicos los estamos estudiando, pero para el marketing, para vender más, para engancharte a las redes sociales, ¿no? Para que los niños hoy en día comen con una tablet, ¿no? Mirando el tablet en lugar. Entonces, digamos que hemos aprovechado esa parte del cerebro para vender más, pero no para solucionar más, porque no hay interés económico, pero sí lo hay. Exacto. En realidad, cuando haces los cálculos, sí lo hay, porque una cárcel también te cuesta un dinero. Sí, claro, es que te cuesta mucho más mantener un privado de libertad que si esta persona es productiva. Claro, pero es lo mismo, volvemos al cortoplacismo o el largo. En el corto plazo no eres capaz de medir ese impacto en esa inversión que estás haciendo. Entonces ahí está la complejidad también de invertir en la prevención. Sí, pero yo creo que tiene que ver con empezar primero a tener una gran honestidad como sociedad, cada sociedad, ¿no? Yo siempre digo, cada sociedad debe hacer su propia autocrítica
nadie es capaz de criticar otra sociedad, ¿no? Es decir, cada uno tiene que hacerse cargo de su propia sociedad en la que vive. Yo en eso soy muy respetuosa y yo puedo hablar de mi país, de mi Uruguay como uruguaya y decir que sí, qué pienso yo críticamente de mi sociedad en la que vivo y en la que me crié. Y hoy estoy conociendo esta sociedad, integrándome a las costumbres que tienen, pero aún no soy capaz de poder hacer ningún tipo Por de supuesto, pero eso no quita que crítica. estés muy motivada para pedir la residencia y para trabajar y Pero querer sí opositar a ser me funcionaria parece de prisiones. que aquí hay todavía grandes posibilidades de desarrollar un montón de cosas de trabajo social, ¿no? De tratamiento y de poder compartir mi experiencia de cuando, por ejemplo, vos tenés que darle lo que en Uruguay se llama, bueno, ¿cómo haces para que redima pena, no? El preso necesita un trabajo, es su derecho, redimir pena, y nosotros estábamos escasos de presupuesto. Y cuando, ¿te acordás de las antiguas impresoras que se venían, nosotros le llamamos las hojas fanfold, que eran con agujeritos y se iban enganchando las hojas y No. rodaban? No, no te acordás de eso, no, bueno. En Uruguay hasta hace poco hubo de esas grandes impresoras, venían las hojas, ¿no? Ya marcaditas para cortarlas, entonces vos enganchabas por unas orejitas y eso iba rodando. Bueno, hasta que se sacó el formato, apareció el formato A4 y esas hojas... En la cárcel no había sobres para mandar las cartas o las notificaciones. Bueno, una de las zonas de trabajo que había para redimir pena era hacer sobres con esas hojas que habían sobrado, ¿no? Entonces, cuando vos tenés que administrar la pobreza, tenés que administrar todo eso, vas aprendiendo tantas cosas, ¿no? Que cuando llegas a un país donde vos decís, acá se puede hacer, ¿no? Es decir, hay una infraestructura, hay presupuesto, hay, ¿no?, garantías. Sí, no hay el hacinamiento que hay ahí en Exacto. Uruguay, las prisiones. Claro, vos decís, acá se puede trabajar de puta madre, como decimos Sí, en pues, Uruguay, ¿no? contamos Sí. contigo, por supuesto. Trabajar, sería como nada, es como un jardín de rosas. Claro, pues Porque, sería súper gratificante, ¿no? Poder contar con tu experiencia, que además has estudiado diferentes sistemas penitenciarios, que ves un poco cómo se ha polarizado la sociedad allí, que es lo que tendríamos que evitar acá también. Cuéntanos si quieres también alguna anécdota, sobre todo para el funcionario de prisiones, ¿no? Que está aquí, mira, que a te veces ve el cuento, vaso siempre medio vacío, que es normal, ¿eh? Siempre se quiere más y es normal en el ser humano. Yo el primero, tú también. Siempre se quiere mejorar las condiciones, pues tener más vacaciones, tener más respeto, más seguridad. Pero bueno, para que ellos se hagan una idea un poco, como tú comentas, que el mundo no es todo así. Cuéntanos alguna anécdota de los motines que has pasado tú allí en estábamos una vez Uruguay. en un motín grande que se había hecho en la cárcel del Concar, que es la cárcel más grande que tiene el Uruguay, con mucho hacinamiento. Y ya había 2 módulos que no daban más. Ya no eran módulos, no había luz, era aberrante, ¿no? Es decir, no había baños, la gente defecaba y orinaba en bolsas de nylon, de bolsas de plástico, era degradante realmente ya. Y además ya los funcionarios no podían seguir trabajando. Se amotinaron y empezaron a incendiar los motines. Cuando yo llego eran las 4 de la mañana más o menos, ¿no? Llego, bueno, está todo el grupo de choque, ¿no? Estaban tratando de empezar a desalojar para que no se prendieran fuego. Y entonces se los ubicaba, ¿no? Tratábamos además de que no fuera con violencia, de que estuvieran las garantías para los privados de libertad, de que no hubiera golpes, porque generalmente los motines siempre, bueno, muertos. Tratamos de que ese motín transcurriera por lo menos con el mínimo de violencia que se pudiera, más allá de toda la violencia que ya se estaba viviendo. Entonces se los ponía
en filas de 5, ¿no? Se hacían 5 columnas y 10 hacia atrás, ¿no? Entonces, así se los tenía que precintar porque ya no había esposas, entonces se usaban precintos de plástico. Acá no se les llama precinto. No sé si ubicás los precintos. Ah. Son unos plastiquitos que van metidos así y después se cierran. ¿O qué? No sé cómo se llaman acá. ¿O qué? ¿Para las manos? ¿Para dónde? No, no son para las manos, son para trabajar, para poner en la electricidad. Ok, sí, sé lo que dices, sí, los plásticos estos que sí, Sí, que los metes por conozco. un agujerito, Sí, conozco, muy los prácticos, hinchas. sí. Bueno, eso se usaba para Esposa. como esposas, porque no había esposas. Entonces se trajeron precintos de esos de plástico y con eso se los mantenía. Entonces se les explicaba, pónganse de a 5 columnas y cuenten la fila hasta 10. Entonces, claro, pero no saben sumar ustedes, no saben hacer nada, no sé qué, ¿no? Entonces la policía protestaba, ¿no? Pero esto a las 4 de la mañana, el fuego por Esto, allí, otros gritando por sí. allí, otros dando golpes, esto así, no Y, sé si podían comunicar. y la gente tratando de hacer ese cálculo de la fila, ¿no? Entonces, en Uruguay, el comedor escolar solo lo usan los pobres, los necesitados, no es como en España. El niño que va al comedor es porque realmente no tiene para comer en su casa, ¿no? ¿Te refieres a las escuelas? En las escuelas públicas. Es gratuito, en Uruguay el comedor es gratuito, no todas las escuelas tienen sistema de comedor, solo las escuelas de contexto más crítico, en los barrios más pobres. Entonces, después esto ha ido cambiando un poco, pero en general, cuando el comedor de la escuela era para los pobres. Entonces, en un momento, un cascudo, como le decimos nosotros, ¿no? Decir todo con el casco y, ¿no? Le dice, que ustedes fueron a la escuela solo para comer en el comedor, ¿no? Por eso no saben contar. Le dice a los presos. Otro policía que estaba ahí se levanta el casco y dice, yo también fui al comedor de la escuela. Sí, ok, allí va entre una mezcla entre cómico y dramático. Y Esto. dramático, ¿no? Sí, porque Entonces, casi que el motín se hizo por las condiciones donde estaban viviendo, porque claro, era pero ahí demasiado ves hacinamiento. la Ok. línea delgada entre el funcionario que trabajaba en prisiones, la pobreza de ese Entiendo. funcionario, también con la del privado. Es decir, si en ese momento capaz que si se intercambiaban ropa, Sí, entiendo, las sí. historias de vida eran muy similares. Sí, pues te voy a dejar con tus hijos que te están echando de menos, pero sí para despedirnos de la entrevista y contamos contigo para futuras entrevistas. ¿Cómo te ves tú aquí de aquí a varios años? Imagínate, llevas 2 años en España, te encanta el mundo de las prisiones, te gustaría opositar no al cuerpo de ayudantes, sabes que tenemos ¿no? un aula virtual donde si quieres pues, puedes ya empezar a prepararte y demás. ¿Cómo te ves tú? En el mejor de los casos, hay que soñar y pensar en grande, de aquí a 4 o 5 años. Pues yo me imagino pudiendo estar en una prisión, trabajando, dando todo de mí, de mi experiencia y recibiendo también de todo lo que debe haber acá para aprender, que ¿Qué debe tipo ser de puesto? Como muchísimo. psicóloga, ¿qué es lo que más te apasiona A dentro mí, de me, la prisión? a mí me gustaría trabajar como operadora psicosocial, me gustaría trabajar en lo que se llama salud mental y trabajar en grupos, que es para lo que me formé y lo que Ok. realmente me apasiona y me parece que funciona. Trabajar en grupos nos permite vernos como iguales, trabajar en grupos nos permite que otro ponga play a lo que yo no puedo decir, ¿no? Es Ok. decir, diga un miedo que yo estoy sintiendo y no me doy cuenta y cuando el otro lo Mm, dice, lo noto. El grupo te permite sí. inmensidad de cosas. Ha sido un placer tenerte con nosotros y haremos futuras entrevistas. Y aquí estamos para lo que necesites. Bienvenida a España. Esta es tu tierra ahora. Espero, ¿no? que tus 3 hijos se estén adaptando muy bien. Cuenta con nosotros para cualquier cosa que necesites. Lo primero, como sabes, es la nacionalidad, porque a día de hoy no forma parte de los requisitos para esta oposición. Y pues un placer, ¿no? Contar Bueno, con tu y también experiencia aquí.
A las órdenes, lo mismo digo. Muchísimas gracias. Te mando un beso y un abrazo y estamos en contacto. Igualmente, que tengas un gran día, Virginia. Muchas Adiós. gracias por todo. Chao, Hasta chao. luego.